¿sí? De manera sencilla, porque lo que nosotros queremos es que ustedes justamente marquen todos los procesos que hay acá, ¿sí? ¿Qué pasa en la etapa esta de acá? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la placa se va más abajo? Cuando ya está a esta altura de acá, ¿sí? ¿Qué tipo de, cuando hay esta deshidratación, qué se genera en la cuña estenoférica? Vamos a hacerlo así. ¿Qué pasa acá en la estenófera? ¿Sí? Este es el manto, esta es la litósfera, que está compuesto por el manto litosférico y la corteza, ¿sí? Todo lo que son dimensiones, ¿sí? Espesores y demás de la corteza, de todo lo tienen que saber, ¿sí? Cuánto es el espesor de la corteza continental, cuánto es el espesor de la corteza oceánica, de la litósfera continental, de la litósfera oceánica, qué densidad tiene cada una, qué composición tiene cada una, qué color o qué composición general tiene la corteza continental, qué composición general tiene la corteza oceánica, por qué se dan los procesos de subducción, qué gatillan los procesos de subducción, por qué, por ejemplo, siempre, este es el ejemplo del oceánico continental, ¿sí? Pero en el caso que fuese oceánico, ¿por qué una placa subduce por debajo de la otra? También lo hemos visto en clase, básicamente por la antigüedad, porque una de las placas tiene que ser más fría que la otra o más vieja. Por lo tanto, si bien las densidades de las rocas máficas es más o menos 3.0 gramos por centímetro cúbico, una que sea un poquito más densa claramente va a tender a subducir, ¿sí? Por debajo de la otra. Obviamente, la generación de los magmas y el magmatismo asociado a los distintos tipos de bordes es diferente, ¿sí? Pero los mecanismos, vamos a hablar por ahora, en esta instancia de geología general, se dan por este tipo de procesos que son deshidratación de la placa litosférica, deshidratación de las fases minerales, ¿sí? No es solo la placa la que se deshidrata, sino que son los minerales. ¿Sí? Acuérdense que nosotros a esta instancia, por ejemplo, a 150 kilómetros de profundidad, supongamos, no vamos a seguir teniendo agua entrampada entre los sedimentos como ustedes a veces creen. ¿Sí? Vieron que acá ustedes tienen el prisma de acreción, ¿sí? Lo que tienen acá es justamente en todas estas secciones que los sedimentos favorecen, digamos, reducen el coeficiente de fricción. ¿Sí? Acá, porque tenemos sedimentos, tenemos fluido, entonces, pero a medida que nos vamos más abajo, esos fluidos se van perdiendo, ¿sí? Se van evaporando, van transformando los minerales, se acuerdan del olivino, el piroxeno y todos esos minerales empiezan a transformarse, ¿sí? En serpentina, distintos minerales de alteración. Sufren procesos de serpentización. ¿Y qué se da en toda esta región? Se da el metamorfismo, ¿sí? Que como nosotros hemos visto, el metamorfismo regional tiene distintos tipos de metamorfismo. El metamorfismo tiene distintos tipos de metamorfismo. El metamorfismo regional, que está asociado a altas presiones y altas temperaturas, que me va a generar toda una suite de rocas que van a ir desde menor presión y temperatura a mayor presión y temperatura. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen que saber, que va desde pizarra hasta un gneiss, y probablemente, si no hay fusión parcial, acá ya hay fusión, vamos a tener estadios de migmáticos, ¿sí? Donde las migmatitas, ¿cuál es la principal diferencia? Es que yo, en las bandas de segregación leucocrática, voy a poder reconocer texturas más bien ígneas, ¿sí? Acuérdense, siempre tengo el leucosoma y el melanosoma, ¿sí? En el melanosoma voy a tener minerales más oscuros, en el leucosoma minerales más claros, y generalmente, como las plagioclasas, los feldespatos potásicos, el cuarzo, tienden a tener puntos de ablandamiento puntos de fusión más bajos que los otros minerales, empiezan a acomodarse en zonas de menor presión y generan estructuras de textura tipo más bien ígneas, ¿sí? Esa es la diferencia principal con un gneiss, por ejemplo. Y después, obviamente, si avanza el metamorfismo, si nos vamos más abajo, sigue aumentando la presión y la temperatura, pero si yo aumento, ¿se acuerdan que yo les mostraba a ustedes en un camino? Si yo analizo un camino de presión y de temperatura, por ejemplo, va a ser siempre lineal,
¿sí? No voy a poder fundir nunca la roca. Yo necesito algo que me pase al estado líquido, por ejemplo, la roca. Entonces, ¿qué puede ser eso? Que baje el punto de fusión. Para que baje el punto de fusión, puede ser o por despresurización, pero en este caso, como estamos a mayor presión y temperatura, va a ser por adición de fluidos, ¿sí? A la astenósfera se le adhiere los fluidos que vienen de las fases minerales de la placa que está subduciendo y baja el punto de fusión, ¿sí? Baja el punto de fusión. Y empezamos a tener proceso de fusión parcial, que quiere decir que toda esta roca, que acuérdense siempre, el manto astenosférico, tenemos dos clasificaciones principales nosotros, la clasificación por composición química y por comportamiento mecánico o reológico. A nivel de composición química, ya saben bien, es la más sencilla, núcleo, manto, corteza y demás. En cambio, en la subdivisión mecánica, nosotros sí tenemos que considerar el comportamiento de las capas, así que ya tenemos el núcleo, el manto astenosférico, el manto litosférico, la litósfera dentro tenemos el manto litosférico, la corteza. Entonces eso, que yo estoy acá en la astenósfera, no es que la astenósfera está fundida, ¿sí? Acuérdense siempre, lo que presenta un estado plástico, ¿sí? Que si ustedes lo analizan en un estadio, en un tiempo cero, hoy inmediatamente, van a ver que la astenósfera prácticamente es una roca, pero si uno analiza en el tiempo n, ¿sí? En el tiempo geológico, dada la presión y la temperatura, esta astenósfera tiene la capacidad de fluir, ¿sí? Fluye, tiene fluencia. Entonces, no está en estado líquido. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy a altas presiones y altas temperaturas, le agrego agua, por ejemplo, bajo el punto de fusión empiezan a fundirse. Como ese fundido, ¿qué va a pasar? Tiene menor densidad, obviamente tiene menor densidad y por ende mayor flotabilidad, va a tender a subir, ¿sí? Y cuando suba, generalmente lo que va a hacer es empezar a generar zonas de acumulación, ¿sí? En este caso, muchas veces se llaman underplating, pero se generan, por ejemplo, entre el contacto entre la astenósfera y la litósfera. ¿Por qué? Porque hay un contraste reológico muy importante acá, ¿sí? Tienen que acordarse siempre lo del mojo y las distintas discontinuidades, si pueden agregarlas a su dibujo, agréguenlas. ¿Qué sucede después? Que obviamente el magma empieza a subir, ¿sí? Sube a través de ¿qué? De diques, ¿sí? De dique y genera tal vez cuerpos volcánicos más superficiales. Puede generar, por ejemplo, un sil, ¿sí? O seguir subiendo y generar diques, por ejemplo. A lo largo de toda esta, obviamente esto está mal en realidad, pero no importa, ¿no? Si lo quieren así recto, háganlo, si no pueden hacerlo discontinuado, ¿sí? Como cuerpos que se van solapando, ¿sí? Así. Entonces, lo que ustedes van a poder reconocer acá son distintos procesos geológicos con sus respectivas texturas, ¿sí? Con sus respectivas estructuras también, con una clasificación completa de las rocas, que tenemos dos dominios principales, el dominio endógeno, el dominio exógeno, y hasta a partir de eso, como nosotros digo, por ejemplo, para el caso de las rocas ígneas, con la serie de Bowen podemos hacer una clasificación de la roca en base a la textura, a la composición mineralógica, ¿sí? Podemos empezar al color, podemos empezar a hacer una aproximación de qué tipo de roca es. Por lo tanto, si nosotros en el parcial le ponemos a una profundidad de tanto, 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 con un tipo de textura tanto, ustedes pueden empezar a pensar entre gradiente geotérmico y el gradiente de presión, sería 0. Puedo empezar, esto es a 10 kilómetros, por eso no se fijan. Puedo empezar a ver de sacar una relación de a qué profundidad me encuentro, ¿sí? Estas son cosas que usted la tiene que tener en la cabeza.
los espesores, las cortezas, lo tienen que tener en la cabeza. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen que a 20 kilómetros, por ejemplo, pasa tal cosa, en el océano, por ejemplo, ya están en el manto, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa? Cuando ustedes toman virtual, a veces sí la pregunta está muy relacionada, la respuesta está ahí rápido, pum, la sacan al toque. Si no, otras veces la tienen que pensar, y muchas veces nos dicen, profe, no estaba la respuesta entre las opciones. Y sí están, o sea, siempre están. Lo que sucede es que hay que pensar un poco más, y hay que leer bien las consignas, y es por eso que tienen más tiempo, ¿okay? Tienen mucho más tiempo. Así que no se apuren, tómense el tiempo, lean bien las consignas, ¿sí? Empiecen desde un principio a pensar todo cómo lo están haciendo y demás. ¿Qué más? ¿Alguna duda en específico de ustedes? Porque esto es para eso, no es una clase, sino que una consulta. Yo solamente les puedo dar consulta de la parte práctica, ¿sí? O sea, de la parte práctica relacionada al final. El profesor Tato les va a dar la parte teórica mañana. Yo les recomendaría fuertemente de que aprovechen y conéctense a la consulta del profesor Tato, pero no para el solo hecho de ver qué onda, digamos, de ver qué onda, cómo va a ser el final. No está mal, pero si se conectan, aprovechen y pregunten, chicos, pregunten, porque si no se presentan mañana, el lunes, se van a presentar al otro llamado. Y probablemente el otro llamado ya sea presencial, y ya empecemos toda vuelta presencial, y ustedes no han tenido todavía, primero que ni siquiera nos conocemos con ustedes, partiendo de esa base. Segundo, que yo no sé si ustedes ya han rendido algún examen presencial y son son bastante diferentes a los no son difíciles, son bastante más diferentes. ¿Por qué? Porque justamente todos los dibujos que le estoy haciendo yo, se los pedimos que lo hagan ustedes en el pizarrón. Y ahí donde empiezan a patinar. Obviamente que nosotros en un examen virtual no se puede pedir el nivel de detalle que ustedes dibujen, porque obviamente le van a tener 40 minutos por cada punto. Entonces, yo les recomendaría que, sea que se presenten el lunes, o el llamado que viene, o que están estudiando para ver qué onda, si llegan o no llegan, vengan a la consulta, vayan, conéctense a la consulta, profesor Tato, pregunten, anótense sus dudas. Por ejemplo, yo leo el Tarbook y no entiendo qué quiere decir cuando habla de, no sé, de Darcy, por ejemplo. No entiendo la ley de Darcy, la circulación de agua subterránea, no entiendo cómo es el circuito del agua subterránea, qué es la permeabilidad, qué es la permeabilidad efectiva, qué es la porosidad, qué es la porosidad efectiva, cómo se da, cuál es la diferencia entre un flujo subterráneo y un flujo superficial, cuáles son los tipos de flujo. O sea, esas cosas sí se les pregunta, ¿sí? Entonces, cuáles son las partes de un río, cómo es el transporte a lo largo de un perfil de un río, transversal y longitudinal, cómo es la carga, cómo son las texturas que va a tener a lo largo de ese río, no sé, todos los parámetros texturales, selección, clasificación, ¿qué más? A ver, para no hablar solo de roca ígnea, en clima, ¿sí? ¿Dónde se generan ciertos suelos? ¿Cómo se dan las variaciones climáticas? ¿Por qué están reguladas? En el noroeste argentino nosotros hemos hecho varios ejercicios de los perfiles longitudinales y transversales, ¿se acuerdan? Pensando cómo son las distintas sierras como factores reguladores de las condiciones climáticas de los distintos valles que tenemos. Y no es lo mismo la Puna que el valle del Lerma, que el valle Calchaquí, ¿sí? Que el valle que yace en la región subandina, ¿sí? Tartagal, Oranto, esa parte. Son distintas las condiciones climáticas, por ende, el factor elemental para la regulación del suelo es el clima, ¿sí? Obviamente la pendiente, un montón de cosas más, pero siempre hablamos del clima. ¿Qué más? A ver, ¿qué te preguntan? Profe, ¿me Sí, escucha? sí, escucho. A mí, Olivia, me pasó el programa de geología general, Ujú. y yo he estado viendo y ahí dice programa, la parte teórica, todo lo que es la parte teórica está en el Darbook. Sí, sí. Y lo de la parte práctica, no sé si quiere que lo comparta. No, 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 yo entiendo lo que me querés decir, o sea, es lo que dije, justo bueno, te habías conectado, digamos, pero nosotros lo que hacemos, el libro de cabecera de la cátedra es el Tarot, ¿sí? Hay cosas que ustedes obviamente no la van a encontrar ahí, pero
casi todo el mundo en geología general siempre estudia del TARU, ¿sí? Desde la página 1 hasta la página 500, no sé. Todos los temas ustedes los tienen ahí, más o menos desarrollados. Es por eso que yo le digo, si ustedes, por ejemplo, están escuchando el TARU, la cuestión práctica nosotros ya se la dimos, ustedes ya la vieron y ya la tienen que saber. O sea, ya no hay vuelta atrás con eso, por eso es que hacemos esta consulta para ver de qué específicamente ustedes de la práctica relacionado a la teoría no logran entender para el final, ¿sí? Pero después lo otro es todo teoría, 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 ¿sí? Clasificación, definiciones, espesores, números, o sea, no se asusten porque no es que no es que se les pide exactamente el número de algunas cosas, pero sí hay cosas que tienen que saber exactamente, como el espesor de la corteza, la composición química de las capas, o sea, la clasificación de las capas, algo de tiempo, los principios, de hidrogeología también muchas cosas. Entonces, esas cositas tienen que saber. Obviamente se tienen que guiar del programa, eso no queda duda, digamos. Dos cosas. A mí Sí. me habían dicho que, a mí me habían dicho que la mayor parte iba a ser teoría nomás. Eso es lo que me dijo Virginia, Sí. que la mayor parte iba a ser teoría. Y segundo, que y va a ser oral o escrito. Eso porque entras tarde, Luciano. Ya dije todas estas cosas, el examen va a ser es teórico, relacionado a la teoría, y va a ser virtual, ¿sí? El día lunes va a ser virtual. El otro probablemente ya sea presencial. Si no lo podemos hacer virtual, porque no hay tiempo, no llegamos para que usted vea la muestra de mano, porque el examen final es con muestra de mano. Entonces, eso, traten de, yo como les dije, los que van a rendir aprovechen, los que están pensando aprovechen también la consulta de Sortato, anoten por favor sus dudas, no sé, muchos de ustedes yo sé que dicen sí, 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 pero no entienden cómo se generan los magmas, cuáles son los procesos, no entienden las dimensiones, ¿sí? Cuando no entienden las dimensiones y no entienden todos los procesos, al menos al nivel de geología general, que están involucrados en ese subproceso, eh, es difícil que puedan contestar unas preguntas, ¿sí? Capaz que sí, cuando hacemos múltiple choice, cuando la respuesta está ahí, pero lo importante es que ustedes lo entiendan y lo puedan explicar, ¿sí? Acuérdense siempre, también tienen que ver los ciclos de Milankovitch, varias cosas tienen que ustedes se van a dar cuenta cuando vayan al final de que hay cosas que dijeron, ah, no, esto el profe nunca la dio, qué sé yo. Bueno, sí, o sea, tienen que tener la capacidad de discernir entre lo que está en el programa y lo que está en el tarot, ¿sí? Entonces, balanceen bien el tiempo que están aprovechando para estudiar. Bueno, se está leyendo el chat. No, no, o sea, miedo no tienen que tener. Mientras ustedes estudien y puedan contestar las preguntas que yo más o menos siempre les hago, yo como los hago, los trato de hacer razonar, es como deberían razonar en el final, ¿sí? Entonces no debería haber mucho problema con eso, pero yo no le hago preguntas de definición a ustedes. Nunca les pido que me digan exactamente qué significa cada cosa, sino que vamos tratando de armar una definición que a nosotros nos sirva para que nos la acordemos, no para que la sepamos de memoria, ¿sí? Entonces esas cosas, el final es siempre así, en ese sentido. Obviamente hay cosas que tienen que saberlas, como ya les dije, de definiciones completas, ¿sí? Como que es un magma, por ejemplo, esas son cosas que ustedes ya las saben, digamos, entonces eh, las pueden escribir tranquilamente. Yo estoy acá, digamos, yo me quedo un rato más, pero son ustedes los que tienen que hacer la pregunta. Lo voy a repetir, esto no es una clase, ya ustedes ya vieron todos los temas, sino que es solamente una clase de consulta en base a las dudas que ustedes tengan, ¿sí?
Sí. Solamente entrarían los temas que vimos o los que están en el programa. ¿De qué de la teoría te referís? Sí, ¿Hasta dónde vieron ustedes? ¿Qué temas vieron? Yo te digo. universo, suelos de meteorización, aguas superficiales, rocas metamórficas, líneas, sedimentarias, no me acuerdo de más. ¿Y después nada más? ¿No vieron? Composición de la corteza, las placas tectónicas, lo que era convertir placas convergentes, divergentes. ¿Glaciares vieron o no? No, ni glaciares, ni desiertos, ni había otro tema ahí en el programa. Los tres últimos que estaban en el programa no los vi. Bueno, Profe, nosotros vimos hasta aguas superficiales del programa, digo. sí, sí, calculo que todos vieron lo mismo, ¿no? No voy a creer que algunos vieron una cosa y otro otra cosa. Sí, sí, yo creo que eso ya está contemplado. Ya hablaron con el profe Tato, pero seguramente él me va a decir hasta qué temas vieron y esos temas no. La realidad es que ustedes tienen que estudiar del plan. Esa es la realidad. Siempre es así. O sea, en la universidad es siempre así. Si el plan tiene 45 bolillas, tienen que estudiar las 45 bolillas, porque en la cátedra siempre se da la bibliografía relacionada a los temas que se están por ver. Nosotros tratamos de dar siempre los temas que nosotros dimos. O sea, si no vieron un tema, pero la idea es que ustedes aprendan todos los temas antes de pasar a la otra materia. Desgraciadamente, por la pandemia siempre tuvimos problemas todo año de poder terminar con todos los temas, porque se hacen muy largos cada clase. Pero sí, en un principio entra lo que ustedes vieron, y ya voy a apuntar con el profe Tato, pero pregúntele mañana a él, sí, porque él es el jefe de la cátedra y él dirige el examen, digamos, entonces pregúntele bien a él. No, esto lo de escribir lo de escribir no hay ningún problema porque lo de escribir nosotros lo leemos, lo corregimos uno por uno, ¿sí? Entonces, y es otra cosa que se las dije, creo, a uno de ustedes. O sea, no se copien, digamos. Este es un consejo que yo les doy, que no se copien, porque nosotros, si ustedes se copian, están desaprobados, ¿sí? Desde el vamos. Y muchos de ustedes les va bien el examen y desaprueban porque se copiaron y ni siquiera lo escriben después porque saben que se copiaron, digamos, en algunos puntos. Entonces, el que se copia y nosotros lo detectamos está desaprobado, ¿sí? Y estos otros se copiaron hasta ahora no se vuelven a presentar nunca más, porque saben que sabemos que son ellos los que se copiaron. Entonces, es un bajón eso porque ustedes son los que quedan después con esa conciencia de que me copié, me sacaron la ficha, y qué voy a hacer ahora, y no lo hagan, digamos. Si no saben un tema, es preferible que no se copien, porque si nosotros lo detectamos, es peor para ustedes después, no por una cuestión de persecución ni nada, sino porque justamente ustedes mismos son los que cargan con ese peso después. Así que no lo hagan, porque aparte hoy en día nosotros, o sea, es muy fácil para nosotros darnos cuenta si se copian o no, es muy fácil, o sea, no lo hagan. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Profe, en la parte de aguas superficiales había una parte que hablaba de la erosión que podría ser temporal y absoluta de acuerdo al nivel base. Eso no entendí muy bien a qué se refería. Eso, como les dije a los chicos, Ivana, o no sé si vos estaba,
eso preguntarle al profe Tato mañana, ¿sí? Cuando vayan a la consulta, viene ahí anotando, pum, profe, no entiendo esto, y él te va a explicar seguramente. Él en las consultas se suele tomar el tiempo suficiente para explicarle a todos, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? Con con la erosión retrocedente, ya te lo va a explicar él bien. ¿Sí? Yo generalmente no me meto en las cuestiones de la teoría porque yo puedo decir, ya me ha pasado, de decirle algo y que delante mío me digan en el final, pero el profe Philly dijo tal cosa. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, lo cual yo no estoy diciendo que yo me voy a equivocar o está bien o está mal, sino que lo que justamente como usted, la teoría se llama perfectato, no quiero, nosotros no hacemos eso ni él ni yo, ni Nati antes, porque era Nati profe, pero antes Nati era JTP, nos dábamos la consulta sobre la teoría. Así que yo te digo, Ivana, mañana creo que da consulta al profetato, y la Nati me dijo que capaz que da el sábado. Así que ya le va a avisar a ella, si el sábado uno tiene ganas de conectarse, se puede conectar. Bueno, profe, gracias. De nada, bueno, pero nada, o sea, no es de mala onda, pero es porque Está bien, sí entiendo. O sea, prefiero pasa que que sea así. por eso recién acababa de Sí, sí, entrar. no, es porque uno tiene los apuntes ahí y a veces tiene la duda, pero bueno, yo hago siempre lo mismo. Eh, Profe, Sí. solo una duda nomás. En febrero o en marzo, ¿qué día se rendiría para el siguiente No llamado? tengo, todavía no me mandaron las fechas de exámenes, me mandaron de esta y la de diciembre. Creo que el 20 de diciembre el otro llamado, si no me equivoco. Ahí justito para Navidad. Creo que 20, si alguno de los chicos me puede confirmar, pero yo creo que es el 20 de diciembre, la otra y no me pasaron todavía las de febrero y eso no lo tengo. El 20 de diciembre, profe. Sí, el 20. Sí, el 20. Yo le preguntaba, pero bueno, si no lo tiene, el problema. No, sí, eso capaz que podés fijarte vos en tu shoe porque yo estoy tratando de abrirlo ahora, pero no me figura la mesa más allá de la del 20. Bueno, chicos, si nadie tiene ninguna pregunta de esto, de teoría con la práctica, yo le diría que vayan a seguir estudiando, ¿sí? Traten de ver las fotos, por ejemplo, las fotos que tienen. Ah, eso tengo que hacer. ¿Ya le habilitaron los prácticos en Moodle? ¿Pudieron bajar la teoría del práctico y eso o no? Creo que no, no están tapados. Ahora se los habilito para que el que no pudo bajar los prácticos los baje. A ver. Pero bueno, ya deberían. Ya todo usted lo tiene. Cuando hacían las clases lo. Profe, una última consulta, no sé si lo estoy molestando. ¿No? Eh, ¿Cuándo se podría inscribir recién en las correlativas? Las correlativas de geología creo que son paleontología, geología estructural, práctica geológica, todo eso. ¿Cuándo se va a poder inscribir recién en esas? No, no tengo ni idea.
Ya no, ni idea. Yo creo que el año que viene, recién eso, cuando vuelvan de la... No, no sé, debe ser unos días antes de, de que arranquen las clases, no, no tengo ni idea, mira. No sé ni cómo, no sé cómo hacen ustedes, digamos. Yo antes tenía que pasar por la cátedra a inscribirme. Ahora ya con SIU, todo eso, ya no sé bien cómo, cuándo se los habilitan y demás, digamos. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, si tienen otra duda, suerte el lunes, sí, seguramente el lunes lo que va a pasar es que el profesor Tato les va a mandar por SIU, así que revisen. ¿Les llegó mi mail por SIU? Quería hacer la prueba a ver si les llegaba, digamos, porque por ahí nos comunicamos. Sí, llegó, profe. Sí, bueno, fíjense por ahí, ¿sí? Fíjense de revisar el email de ustedes porque lo que hacemos es, nos contactamos solo con la gente que rinde, ¿sí? Yo mandé por SIU y el profe por Moodle para ver si llegaba y llegó el de SIU menos mal, pero revisen eso porque ahí nosotros seguramente, si no es mañana a última hora, el lunes temprano se le manda por mail el link de Moodle, ¿sí? ¿Cómo tienen que hacer ustedes? Creo que ya se lo expliqué en clase también. El lunes tienen que tener su documento a mano, ¿sí? Una cámara. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes que trabajan con los celulares para tomar la clase, para rendir el final, cuando se conectan al Zoom y tienen que tener la cámara prendida siempre para el final, siempre, si no el profesor los saca del examen, tienen que tener la cámara prendida y ¿qué pasa? Si trabajan desde el celular, lo que suele suceder es que cuando ustedes quieren entrar a la aplicación de Moodle, por ejemplo, se cierra, ¿sí? Se apaga la cámara, siguen conectados al Zoom, pero se apaga la cámara. No sé por qué lo hace, calculo que lo hace para optimizar recursos del celular, no sé, por lo que o trabajan desde una computadora o lo que yo puedo hacer en mi celular es partir la pantalla en dos, por ejemplo, dejar dos aplicaciones abiertas en la misma pantalla, lo cual le da menos espacio para trabajar todavía, le queda porque no pueden apagar la cámara. Entonces, mi consejo es o se consiguen una compu, lo cual no es obligación, o trabajan con la pantalla partida en dos del celular, con las dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo, o usan otro celular como cámara, ¿sí? Se conectan el Zoom con el celular de su padre, de su pareja, de su amigo, de su hermano, lo que sea, y con eso empiezan a hacer el examen. Si tienen que tener sí o sí la cámara prendida, y lo que le va a pedir el profesor Tato es cuando apenas entren, los que se conectan al Zoom ya están en el acta, ¿sí? O sea, si ustedes se retiran del Zoom, por más que no hayan verificado la cosa, ya están desaprobados, ¿sí? Entonces los que se conectan al Zoom, o los que piden ingresar, ya el profesor los anota en el acta, y si no rinden o no están para cuando se toma el examen, están desaprobados, digamos. Entonces, una vez que ya se habilita la sala para que puedan ingresar, el profesor Tato seguramente les va a pedir que se pongan frente de la cámara, primero una foto de ustedes, y después tienen que acercar el DNI, ¿sí? El DNI a la cámara para que quede el registro de quiénes son los que rinden. ¿Está claro? Bueno. Dicho esto, yo creo que no hay ninguna otra duda. Cualquier cosa, me comunico yo, o los comunico a través de los ayudantes, que sé que tienen un grupo WhatsApp, o ustedes le escriben a ella, así que háganlo por ahí. Yo, como les dije, solamente doy consulta o por Moodle, o por el mail de la cátedra, o por el SIU Guaraní, ¿sí? Entonces, me pueden encontrar por ahí. Si me escriben por Moodle, yo tardo un día en leer el mensaje, generalmente porque lo leo el otro día, y como así en clase, si no les contesto, porque les contesto en clase después. A ver, quería confirmar el horario total del examen. No sé, todavía eso les pregunté al Tato mañana, sí, yo creo que como mucho de 40 minutos, pero no quiero decirte sí, pero yo recuerdo que era de 40 minutos por ahí.
más o menos. Así que lo que pasa es que siempre tardamos un poco entre lo que ustedes empiezan a conectarse, certifican la identidad, tardamos como media hora, 40, a veces no prenden la cámara, hay que estar pidiéndole que prendan la cámara. Entonces, más se tarda en eso que en lo que es el examen, ¿sí? Una vez que está todo listo, nosotros habilitamos el examen y empiezan a trabajar con la cámara prendida y dentro de la plataforma, digamos, nosotros vamos viendo ahí quién está conectado, quién no y demás. Bueno, nada, cualquier cosa me escriben. Mañana en consulta, acuérdense del profesor Tato, sáquense sus dudas, pregunten, y cualquier cosa nos estamos viendo, ¿sí? El lunes seguramente suerte, sigan estudiando el fin de semana, y cualquier duda, pregunten mañana, y el sábado capaz que le dan a ti si es que al final lo confirma. Así que bueno, buen fin de semana, ¿sí? Estudien. Nos vemos, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe.